viéndolo en la cámara que tener que hacer un examen oral que no le voy a tener compasión, ¿sí me entienden? Entonces es mejor que estén preparados. Eso por un lado. Dos, voy a mostrarles las notas del quiz porque yo creo que nunca les he mostrado esa nota de ese quiz. Ya lo terminé de calificar. Hay gente que no presentó. Entonces, en el final de la clase, se quedan y decidimos qué vamos a hacer con ese quiz con los que no lo presentaron. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Para que ahorita no comiencen, y es que yo tengo 3 clases que editar ahorita y entonces tenemos el tiempo justo, ¿vale? ¿Está claro las condiciones, por favor? ¿Listos? Sí, doctor. Sí, Bien, Sí, doctor. doctor. vale. Entonces voy a empezar la clase, ¿vale? Porque tenemos toda la mañana y quiero dictar la clase de la otra semana y adelantarla hoy. No adelantarla, pues, o si no, pues, ¿cómo se la voy a dictar la clase y hacerles el examen de una vez? Pues no es justo con ustedes. Sebas, ¿te llegaron las clases? Bueno, listo. Bien, voy a compartir entonces, ¿vale? Voy a compartir. Entonces, espérate que doy. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de temas ya muy sencillitos hoy, porque ya vimos la parte gruesa, pero que sean sencillitos no quiere decir que no sean importantes. Ah, espérate, ¿la estamos grabando? Esta Grabémosla, reunión está siendo grabada. ¿vale? Entonces, grabémosla por si las moscas. De todas maneras, yo te las envío, ¿vale, Sebas? Entonces, como les digo, son clases muy sencillas, pero no menos importantes. ¿Por qué? Porque van a ser el complemento de lo que ya vimos para completar el entendimiento. Por ejemplo, músculo cardíaco, ustedes ya lo vieron al fin, ¿qué? Cómo van con la anatomía? ¿Ya ahora sí vieron todos músculo cardíaco? ¿Ya vieron cardíaco ahora sí todos? Sí, doctor. Listo, entonces esta parte va a ser muy sencilla por eso, porque ustedes ya vieron músculo cardíaco, por ejemplo. Entonces es muy fácil entenderlo. Pero bien, lo que sí necesito es que pongamos estas clases con lo que ya vimos para dejar completo todo el tema y redondear el tema completamente ahora cuando les hablen a ustedes el sistema cardiovascular lo tengan absolutamente claro. Y algunas cosas pues tendrán que pulirlas ustedes estudiando la de los libros, pero la parte grande, importante, sí es bueno que tengan alguien que los asesore, pues que los acompañe y espero que yo les sirva de algo. Bien, entonces hablemos del sistema cardíaco. Esta es la mitad de mi corazón, ¿cierto? Que es mi hijo menor, pues ya está grande, mi hijo ya tiene 16 años, esta era cuando tenía 8 meses, ¿cierto? Hace mucho rato. Mi otra parte de mi corazón, pues es mi otro hijo, ¿cierto? Este es una aurícula y un ventrículo, y la otra aurícula y el otro ventrículo están en Manizales. Bien, pero miremos este gráfico. Y quiero que miren este gráfico que están viendo desde el punto de vista histológico y acordémonos de cómo eran las fibras cuando vimos, ¿se acuerda cuando vimos músculo esquelético y músculo liso? Fíjate que aquí es como mitad y mitad, ¿no? Uno no sabe, jue madre, si a uno le mostraran eso y uno le dijera, bueno, esa vaina, ¿usted qué cree que es? Entonces uno dice, uy, ¿será que es músculo liso? ¿Será que es músculo esquelético? Como que tiene parte de una cosa y parte de la otra, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que decir entonces es que ese músculo cardíaco está compuesto por muchas celulillas individuales que se conectan en series unas con otras y entonces ahí ya nos comenzamos a parecer más como al músculo liso, ¿no? ¿Cierto? Fundiéndose, pero mira aquí fundiéndose unas membranas celulares con otras, o sea que se van pegando, por eso es que aquí no podemos definir claramente una miofibrilla sobre otra miofibrilla como tal. Pero aquí viene una cosa fundamental y vamos a irla metiendo con lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan mis hijos cuando hablamos de la sístole y la diástole y hablamos que había una sístole auricular, una sístole ventricular, una diástole auricular y una diástole ventricular? Bien, pues para que eso suceda, decimos que entonces que el corazón se compone de dos sincitios. ¿Qué quiere decir sincitios? Yo siempre les digo que piensen. Yo no sé qué tanto ven ustedes programas de naturaleza y qué tanto están ustedes sensibilizados con la naturaleza, pero piensen en un nido
han visto los nidos de la mayoría, no todos, pero la mayoría de los pájaros que van enredando pedacitos, ¿cierto? De paja o de palitos y los van enredando unos sobre otros hasta que forman el nido. Es muy parecido. Pues es muy parecido lo que sucede con estas fibras miocárdicas, con una particularidad, que hay un grupo de fibras que forman las aurículas y un grupo de fibras que forman el ventrículo. Quiere decir que no somos unas solas fibras, ¿cierto? Componiendo todo el corazón. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver la clase siguiente, donde vamos a ver cómo es el estímulo eléctrico, pues lógicamente si fueran unas solas fibras para ambos, tanto para aurículas como para ventrículos, pues se contraerían todos al mismo tiempo. Y ahora devolvámonos a lo que hemos visto y sabemos que eso no es cierto, porque recordarán ustedes que la sístole auricular se produce antes que la sístole ventricular, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del 25% que hemos hablado tantas veces? Entonces, eso se da gracias a que las fibras del músculo cardíaco se componen en dos sitios, uno auricular y uno ventricular. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo lo veríamos? Entonces veríamos fibras que están más para acá, ¿cierto? Formando las aurículas y fibras que están formando el ventrículo. ¿Cómo están separadas? Ahorita veremos por unos septos. Esta es una imagen de la anatomía que ustedes ya conocen perfectamente bien. Esto es una... Simplemente lo vamos a dejar para después. Entonces, si hablamos de la excitación, vamos a meternos otra vez en las clases que ya hemos visto. Y se acuerdan que ya sabemos mucho de potencial de acción. Ustedes ya lo conocen, la diferencia de potencial de acción versus el potencial de membrana. Pues aquí se utiliza porque son fibras. Las fibras miocárdicas responden a un estímulo eléctrico. Y entonces si le ponemos a eso valores, podríamos decir que el potencial en reposo o potencial de membrana de una fibra del corazón, o sea, de un miocito, es entre menos 85 o menos 90 milivoltios. ¿Qué me quiere decir eso para que vamos combinando lo que ustedes ya saben? Entonces, que la única manera para que una fibra miocárdica responda es que le manden un impulso mayor a menos 90 milivoltios. Por lo regular, ¿con cuánto se consigue en el ser humano? ¿Cuál potencial de acción tenemos? Entonces se le envía más o menos 105 milivoltios. Miren que lo estamos superando con creces, ¿verdad? Y realiza un potencial en meseta. Aquí ya cambian las cosas. Ahorita yo explicaré, fresco, no se me angustien. Yo explicaré qué es esa vaina del potencial en meseta. Y con una repolarización bruta, repolarización abrupta. Si de mis hijos, como yo necesitaba que ustedes ya supieran qué es repolarización, hiperpolarización, despolarización, para que ya ahorita hablemos tranquilamente y todos me estén entendiendo de qué estamos hablando. Y entonces, ¿por qué es causado este potencial en meseta y esta repolarización abrupta? Causado por un doble movimiento iónico en el cual hay canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. Y ustedes dirán allá en sus casas, no entiendo nada, frescos. Yo los voy a explicar, yo lo voy a explicar, yo lo voy a explicar. Entonces, se presenta un periodo refractario, tanto relativo como absoluto. Y aquí hablamos de qué era un periodo refractario relativo y qué era un periodo refractario absoluto. Habíamos dicho que en el periodo refractario relativo era cuando se daba una fibra, había conseguido su potencial de acción y en ese momento se le mandaba otro impulso y que si ya estaba descendiendo en ese potencial de acción, hipotéticamente podría hacerlo, responder, eso sería un periodo refractario relativo. Y en el periodo refractario absoluto, por más que usted le mande un impulso mayor, no va a responder. El proceso de contracción del músculo cardíaco es similar al músculo esquelético. ¿Cómo así? Pues devolvámonos otra vez, por eso le digo que esta clase es muy sencilla, a recordar cómo era que se contraía. ¿Se acuerda que ustedes vieron un video? Bien, les recomiendo que vean el video ahora de la contracción del músculo cardíaco. Entonces, también se requiere para el inicio de la contracción, también se requiere la unión calcio-troponina. Calcio-troponina. Fíjate lo interesante. La unión calcio-troponina como parte de
de ese inicio. ¿Para qué? Porque cuando se une el calcio-troponina aquí en el músculo cardíaco, hay deslizamiento de miofibrillas de actina y miocina y producen la contracción. Entonces ahí nos estamos pareciendo a eso. Ojo acá. Esto que está aquí, mis hijos, lo voy a explicar no una, sino dos y hasta tres veces. O sea, no se preocupen porque ahorita yo lo explique y no lo entienda porque se lo voy a volver a explicar otra vez en la siguiente diapositiva y lo voy a volver a explicar en la siguiente diapositiva para que la cosa nos quede clara, ¿vale? Para todos. O sea, que no se me angustien porque ahorita en la primera no lo entiendo. Frescos. Entonces, veamos. 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 Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Decimos que si estuviéramos viendo un potencial de acción de músculo esquelético, lo estaríamos viendo en forma de espiga, o sea, con una despolarización y una repolarización y bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Pero bien, yo les dije ahorita que la contracción de músculo cardíaco es en forma de meseta, o sea que sube, se queda un rato y hay una repolarización abrupta y nuevamente un reposo total. ¿Cómo se produce eso? En 5 fases. Una fase que se llama fase 0, una fase que se llama fase 1, una fase que se llama fase 2, una fase que se llama fase 3 y una fase que se llama fase 4. ¿En qué consiste la fase 0? En la cual hay apertura de canales de sodio con entrada de estos a la fibra y produciendo una despolarización. Entonces ustedes ven que el potencial, dijimos que el potencial en reposo era de menos 85 a menos 90, mírenlo acá. Entró sodio y cambió la polaridad, despolarizamos y se acuerda que dijimos que era 105 más o menos, pues sube hasta 135 si le ponen más, pues aquí le están dando como 125, más de 125, perdón. Entonces sube por encima, ¿cierto? ¿Qué pasa después? Entramos en una fase 1 y miren el gráfico, por favor, miren el gráfico. Miren que vuelve a bajar, vuelve a descender y ahí sí se queda, miren, como en 115, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué desciende el potencial acercándose otra vez hacia el potencial de reposo? Porque en este momento hay una hiperpolarización con entrada de cloro, se abren canales de cloro y algunas salidas de potasio, disminuyendo el potencial de acción, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si esto se sostuviera? Pues volveríamos otra vez a cero y no nos interesaría, ¿cierto? Y entonces inmediatamente viene la fase 2, que también se llama fase de meseta. Miren la meseta acá. ¿Qué quiere decir? Que se sostiene ese potencial gracias a que hay un movimiento, ¿se acuerdan que dijimos? De canales, en este caso de canales de calcio y de sodio, que sostienen el potencial no dejándolo caer hasta cero. Y a esto se llama fase 2. Para por último cerrarse esos canales de calcio y de sodio, ¿cierto? Y entramos en la fase 3 en la cual hay una repolarización abrupta con salida de canales de apertura de canales de potasio con salida de potasio y por último fase 4 en la cual hay un reposo total donde todos los electrolitos vuelven cada uno a su sitio. ¿Sí? Pues como les dije, fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Lo vuelvo a explicar? No hay problema, lo voy a volver a explicar. Esta era con gráfico. ¿Sí lo vieron con gráfico? Miren otra vez. Fase 0, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacerlo con letras. Ahora para los que entienden mejor con letras. Fase 0, hay una despolarización rápida por apertura de canales ¿de qué? De sodio. Después viene una fase 1 donde hay se cierran los canales de sodio, movimientos leves de potasio, pero sobre todo ingreso de cloro, que es un anión. Fase 2, el de meseta con ingreso de canales de calcio y sodio por canales lentos. Fase 3, repolarización con eflujo. Eflujo quiere decir salida de potasio que supera el influjo, o sea, ya no hay más entrada de calcio y de sodio porque ya fueron cerrados estos canales. Y por último, fase 4, que es el reposo total donde se restauran los gradientes iónicos
en el cual se utilizan no solamente la bomba de sodio y potasio, como habíamos dicho en el músculo esquelético, sino que también se puede utilizar primero una bomba de sodio-calcio, porque se acuerda que hay un calcio ahí que se metió. Bien. Bien. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Espérame, yo quiero ver una cosa acá. Ah, ya. ¿Preguntas hasta ahí? Me voy a devolver otra vez acá. Lo voy a volver a explicar, ¿vale? Lo voy a volver a explicar porque no me quedo convencido de que lo hayan entendido que yo sea tan monstruo de profesor que ya me lo hayan entendido, ¿cierto? La mayoría sí, supongo, pero otros yo quiero que volvérselos a explicar a todos, pues. ¿Recuerdan fase cero? Estamos aquí, fase cero. ¿Entrada de qué? Sodios. Entonces, ¿estamos en qué? Despolarización. Miren qué pasó ya ustedes entienden muy bien, ¿sí ve qué pasó aquí con estos? Se volvió positivo, ¿no? Fase 1, cloro. ¿Por qué? Porque entró el cloro y entonces miren para dónde va el gráfico, hacia abajo. Hiperpolarización. Fase 2, meseta. Canales de sodio y cloro lentos y se van cerrando y comienzan, hacia el final de la fase 2 comienzan a abrirse canales de potasio y se cierran los de calcio y sodio y hasta que se produce una bruta, mire, esta bruta caída, ¿cierto? De este potencial. ¿Por qué? Porque hay salida de potasios y fase 4, las dos bombas. Y quiero hacer este cuadrito, vamos a hacer entre todos este cuadrito para repasar para el examen dentro de 8 días. Vamos a hacer repaso, ¿vale? Vamos a hacer repaso para todos. Miren los 3 cuadros. Vamos a hacer repaso de 3 clases de una vez, mira, en un solo cuadrito. Aquí está el músculo esquelético, aquí está el músculo cardíaco, aquí está el músculo liso. No van a estudiar solamente este cuadro y me digan que ya estudiaron para el examen, ¿no? No, no, no. Simplemente que yo quiero hacer un repaso. Entonces, veamos la diferencia en este cuadrito entre los 3. Entonces, al músculo esquelético se considera también como músculo estriado porque tiene como arruguitas, ¿cierto? Gracias a la disposición que tiene la actina y la miosina, ¿se acuerdan que eran más oscuros y más claritos? Y la disposición es en sarcómeros, ¿se acuerdan los sarcómeros entre línea Z y línea Z? El músculo cardíaco también se observa un poquitico estriado con actina y miosina y también tiene sarcómeros no tan bien definidos como los del músculo esquelético, pero los tiene. En cambio, definitivamente el músculo liso, por eso se llama liso. Este sí no es estriado, aquí no hay sarcómeros. El retículo sarcoplásmico y los túbulos transversos. ¿Se acuerdan del retículo sarcoplásmico que era donde estaba ya el calcio? Y los túbulos transversos que eran los que mandaban la información a la profundidad del músculo esquelético. Pues en el músculo esquelético están muy bien desarrollados tanto el retículo sarcoplásmico como los túbulos transversos. En el músculo cardíaco existe retículo endoplásmico, claro, y túbulos transversos, pero no tan bien desarrollados como en el músculo esquelético. Y en el músculo liso, ¿se acuerda que son uniones, dependiendo de si es músculo liso, bueno, de unión múltiple o independientes, ¿se acuerdan? De unidad sencilla o del otro. Entonces aquí hay desarrollo escaso del retículo endoplásmico y definitivamente no hay túbulos transversos porque no lo necesitamos por cómo están unidas las fibras. Los miofilamentos, para que arranque todo el proceso, el de músculo esquelético es fundamental la troponina, que se une con el calcio para iniciar todo el proceso de contracción. En el músculo cardíaco, ya lo dije hace rato, lo mismo, troponina, que se une al calcio. En cambio, en el músculo liso, ¿se acuerda que ya no utilizamos troponina, sino que utilizamos ¿a quién? La unión calcio-calmodulina. ¿Se acuerdan que ese es un cambio importante? Mira la diferencia entre los 3. Ahora, veamos otra diferencia muy importante. El calcio que utilizamos para que haya contracción del músculo esquelético es calcio intracelular. ¿Se acuerda que está al lado del retículo endoplásmico? El calcio se libera al citoplasma desde el retículo sarcoplásmico. En cambio, en músculo cardíaco y el músculo liso, necesitamos primero calcio desde afuera, ¿cierto? Del líquido extracelular, que se libera al citoplasma del retículo, el calcio del líquido extracelular que entra, ¿cierto? Por canales específicos de calcio, buscan al retículo sarcoplásmico para liberar el calcio intracelular. Lo mismo sucede en el músculo liso. También obtenemos calcio a partir de las mitocondrias en el músculo liso. Miren la gran diferencia que existe. Aquí sí se parecen estos dos,
pero este no se parece porque este no tiene calcio extracelular, no utiliza calcio extracelular. La contracción, el estímulo. La contracción para el músculo esquelético, el estímulo es netamente nervioso. ¿Cuál neurotransmisor? Acetilcolina. En cambio, en el músculo cardíaco tenemos un potencial de acción de origen marcapaso. Ya veremos, pues lo que vamos a ver ahorita en la siguiente clase, pues en el siguiente tema, vamos a hablar de ese marcapaso. Y en el músculo liso existen uniones comunicantes de las que habíamos hablado allá en histología, ¿se acuerdan de esas uniones entre célula y célula? Que producían que un estímulo que toca a uno, toca a otro, y además hace que no solamente reciba estímulo nervioso, sino también estímulo local y estímulo, ¿se acuerdan? Endocrino también, el músculo liso, ¿se acuerdan? Ahora, las fibras musculares en el músculo esquelético no tienen uniones comunicantes claramente definidas. En el músculo cardíaco sí hay uniones comunicantes y lógicamente que en el músculo liso son importantísimas las uniones comunicantes, ¿vale? Entonces miren el cuadro resumen, ¿sí lo vieron lo bacano? Ahí hablamos ya de los tres, volvemos a recordar los tres, ¿vale? Me interesaba hacer esto. Bien. Listo, ya recordamos entonces cómo es el músculo, ya sabemos cómo es el músculo, pero ¿y cómo se excita? ¿Cómo es la excitación rítmica? Ya vimos la parte mecánica nuevamente de la contracción del músculo cardíaco, pero ahora veamos cómo es la excitación rítmica, o sea, lo que tiene, perdónenme, espera un momentico. Ahí sí están viendo la imagen. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Entonces ahora hablemos de la parte rítmica, entonces de cómo el corazón recibe una corriente eléctrica para poderse contraer. Ese corazón que ya acabamos de ver, ¿vale? Entonces, aquí viene esa partecita que les decía yo, que una cosa es que el músculo esquelético reciba un estímulo nervioso a partir de un neurotransmisor como la acetilcolina, o que el músculo esquelético, el músculo liso, perdón, pueda recibir una información desde local, endocrina o nerviosa. Pero ¿cómo lo hace el corazón? El corazón tiene una particularidad ahí que lo hace distinto a todas esas fibras que acabamos de ver. El corazón genera rítmicamente, ojo con esta palabra rítmica, impulsos que causan contracciones también rítmicas del músculo cardíaco y conducen rápido estos impulsos a todo el corazón. A ver, expliquemos esa vaina. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Lo que estoy diciendo es que el corazón, claro que él tiene que tener comunicación con el resto del cuerpo para poder hacer sus funciones, pero que él no necesita una conexión de un nervio externo para que su corazón lata, no, sino que hay unas fibras especializadas, como lo vieron seguramente en anatomía, ¿cierto? Que están ubicadas, ahorita veremos dónde están ubicadas, allá en la parte de lo superolateral de la aurícula derecha, que son fibras especializadas de tipo nervioso que se autoestimulan, ¿cierto? Se autoestimulan para producir estos impulsos rítmicos que producen contracciones rítmicas. Entonces ustedes han oído hablar, por ejemplo, de que el paciente tiene una arritmia. ¿Qué quiere decir? Entonces ya yo no les voy a explicar qué son, ni me pregunten por arritmias porque no se lo voy a explicar porque no es el momento. Y porque yo no soy el experto, ya eso es por allá de medicina interna, por allá en séptimo, octavo semestre. Entonces, cuando les hablen de arritmia, quiere decir que el corazón perdió esto. Nuestro corazón tiene que ser rítmico, 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 rítmico. O sea, los impulsos tienen que llegar y para eso tiene ese switchecito, esas células especializadas que hacen que no necesite que el impulso le llegue de otro lado, sino que ahí mismo se produce. Entonces, a esta porción que les estoy mostrando acá, miren, aquí está la aurícula derecha en la parte del superolateral y por debajo de la cava superior, está en ese grupo de células que seguramente se las mostraron en anatomía, que se llama nodo sinusal. Es como un enchufe ahí, como un interruptor ahí, donde están esas células especializadas que no necesitan que nadie las estimule, sino que ellas automáticamente se van estimulando para mandar impulso
mandar impulso, mandar impulso, mandar impulso, y que el corazón esté haciendo sístole, diástole, sístole, diástole, sin parar, ¿cierto? Porque si para, pues fue madre, nos morimos, ¿verdad? O si comienza a hacerlo más lento, comienza a hacerlo distinto, pues ya eso será otra cosa que hablaremos, y ya lo hemos hablado del simpático y el parasimpático. Bien, hagan de cuenta que esta es una red eléctrica. Aquí empieza todo, aquí arranca todo el impulso. Manda por fibras a todas las aurículas. Esas vías se llaman vías internodales. Mandan esa información eléctrica. De ahí se dirigen acá a esta zona, a otro nodo o otro punto específico de células especializadas que se llama el nodo atrioventricular. Mire que este es el septo del corazón, que ya lo vieron. Y aquí está ubicado en la parte superior del septo, está ubicado ese nodo atrioventricular. ¿Por qué? Porque mire que primero mando la información a las aurículas y ahí comienzan a entender ya todo lo que hemos visto, mis hijos. Por eso entonces, como el impulso eléctrico para que se contraiga primero llega a las aurículas, por eso las aurículas se contraen primero que los ventrículos. ¿Se acuerdan de nuestro 25% que no es capaz de pasar derecho? Mire, aquí está la explicación fisiológica de cómo hace primero sístole auricular y después la sístole ventricular, porque las fibras, el impulso que viene del nodo sinusal primero llega a las aurículas y después pasa aquí al nodo sinusal, perdón, atrioventricular, para que se distribuya por un haz de fibras que se llama el haz de fibras de Purkinje y se dirige a cada uno de los ventrículos, ¿cierto? En esta red de cada uno de los sitios. Una rama para el ventrículo izquierdo y una rama para el ventrículo izquierdo. Miren otra vez lo mismo, se los voy a volver a mostrar. Aquí está el nodo sinusal, fibras internodales, nodo atrioventricular, el haz atrioventricular que se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda que también se llama haz de Purkinje o fibras de Purkinje. Si hablamos de este señorito tan importante que es el nodo sinusal, porque a partir de él es que arranca todo esto que hemos dicho de esas generación de esos impulsos espontáneos. Entonces decimos que es una porción de músculo especializado, fibras especializadas de tipo nervioso que se localizan en la pared superolateral, mírenlo, superolateral de la aurícula derecha, miren la aurícula derecha, por debajo de la cava. Esta es la cava superior y está por debajo acá. Ya vamos a volverlo a repetir nuevamente, tiene capacidad de autoexcitación, o sea, desde que se forma en nuestra edad fetal, embrionaria y fetal, acuérdense que las primeras fibras del corazón empiezan a contraerse por allá en el día 20, ¿cierto? Ustedes lo vieron en embriología. Y es cuando se forma ya correctamente este nodo sinusal, tiene esa capacidad de autoexcitación y por lo tanto, miren esto lo importantísimo, mis hijos, controla la frecuencia del latido cardíaco. Controla la frecuencia del latido cardíaco. ¿Está claro? Entonces, su corazón, de cada uno de ustedes allá en sus casas, mi corazón, si ahorita ustedes se ponen la mano en el corazón y comienzan a sentirse los latidos, late a 70 veces por minuto, 60 u 80. Esa es la frecuencia cardíaca de la cual ya hablamos cuando hablamos de gasto cardíaco. Es gracias a este señor, a nuestro nodo sinusal, porque él es el que genera espontáneamente y se autoexcita para estar produciendo tuco, que el corazón se contraiga, que haga el latido, que haga el latido, que haga el latido. ¿Cuántos latidos por minuto? Depende del nodo sinusal. Entonces, ¿a qué se debe la ritmicidad? ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Esa potencial de acción en meseta a canales rápidos de sodio, ¿cierto? En espiga, mire, para arriba, despolarización, canales lentos de calcio y sodio, meseta, y canales de potasio en reposo. Eso que acabamos de ver es lo que ocasiona eso, y lo que hace que sea rítmico, 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 rítmico. Bien, ya vimos el nodo sinusal, ya conocieron ustedes nuestro famosísimo nodo sinusal.
Entonces volvámoslo a ver acá. Si yo lo pusiera aquí, el nodo sinusal estaría por acá, ¿sí o no? Aquí estarían las vías internodales que se distribuyen por las aurículas. Entonces, los extremos de las fibras del nodo sinusal son estas, ¿cierto? Se funden con las fibras musculares de la aurícula para que viajen al exterior hacia esas aurículas y se expandan y mandan esa información que acaba de mandar nuestro nodo sinusal, ¿cierto? Entonces, en las vías internodales, los potenciales de acción de las vías internodales conducen el impulso más rápido que el nodo sinusal, lógicamente porque sale de ahí. ¿Y termina dónde? Aquí, en otro punto que se llama el nodo atrioventricular. Miren, aquí vienen las fibras internodales de por acá, de por acá, de por acá, que rápidamente llevaron el impulso y que lo llevaron hasta aquí, hasta el nodo atrioventricular. ¿Por qué es importante acá? Porque acá se acaba el sinsitio, como vimos, o sea, las fibras de las aurículas, y este es el punto intermedio donde vamos a arrancar aquí. Mire, aquí dice tejido fibroso atrioventricular, donde como que separara aquí entre las aurículas y los ventrículos. Como son sin sitios distintos, si no tuviéramos un puente que nos comunicara, pues nunca el impulso de acá se quedaría solamente en las aurículas. ¿Y los ventrículos qué? No, pues el punto que nos da la comunicación entre los dos es este nuestro nodo atrioventricular del cual hablaré ahorita. Entonces, esto no es una muelita, no parece una muelita que tuviera cáliz por acá, ¿sí o no? Este es el nervio de la muelita, no, pues no es cierto. Este es el nodo sinusal. Aquí tenemos un corazón con sus 4 cavidades, las 2 aurículas, los 2 ventrículos. Aquí está el tabique interventricular. Y aquí está nuestro nodo atrioventricular. Pues el impulso salió de acá del nodo sinusal, se distribuyó por las vías internodales a las 2 aurículas y ahora llegó aquí a nuestro nodo atrioventricular. Y lo distribuye por el haz de His, que hace 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda, para que llegue a los 2 ventrículos. ¿Qué sucede cuando el impulso llega aquí? Dice que existe un retardo en la transmisión de las aurículas hacia los ventrículos que se origina en este nodo. Frena el impulso. Cuando yo digo que frena, mis hijos, estamos hablando de milisegundos. Eso no lo puede ver uno en la práctica con los ojos. Por eso cuando usted ve contraer un corazón, usted ve que se contrae todo, pero en realidad hace una primera contracción de la aurícula después del ventrículo, pero que no es fácilmente distinguirlo porque, vuelvo a insistir, se da en milisegundos. Y gracias a quién es ese freno, aquí, a nuestro nodo atrioventricular, permitiendo que haya una contracción auricular aquí y después haya una contracción ventricular acá, para que haya diferencia entre la sístole auricular y la sístole ventricular. Entonces veámoslo acá. Se localiza en la pared septal, ¿sí? Miren, esta es la pared septal, posterior de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricuspidea. Entonces, ¿qué causa la lentitud que hace que frene el impulso ahí en el nodo atrioventricular? Entonces, se da por los diámetros menores. Recuerde que entre más grueso sea una fibra, más rápido conduce el impulso. Las causas de esta lentitud entonces se dan por los diámetros menores, también por los potenciales de membrana más negativos allí, y porque hay pocas uniones entre las fibras en esa zona, haciendo que se frene un poquito el impulso. Entonces, listo, ya conocemos entonces nodo sinusal, vías internodales, nodo atrioventricular, y ahora hablemos del sistema de Purkinje, de las de His y de las rama derecha e izquierda. Entonces se dirigen de este nodo atrioventricular a través de ese haz atrioventricular, este pedacito que estamos viendo acá, hacia los ventrículos. Uy, imagínate lo importante que es estas fibras y esa rama derecha y esa rama izquierda, porque son las que le van a dar la electricidad a los 2 ventrículos, sobre todo al ventrículo izquierdo, que es el que va a bombear la sangre al resto del corazón, del cuerpo. Son fibras entonces, por lo tanto, ¿qué características tienen? Gruesas y muy rápidas. Tienen que ser gruesas y muy rápidas para que ese impulso que se distribuye por los 2 ventrículos vaya muy bien y nuestros ventrículos sean fuertes y puedan mandar uno la sangre a los pulmones para oxigenarse y el otro ya la sangre oxigenada al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, luego el haz de His se divide en ramas, derecha e izquierda, por el tabique atrioventricular. Miren el tabique acá y miren la rama derecha a este lado, la rama izquierda a este lado.
De allí el impulso se transmite a toda la masa ventricular. Son muy importantes. Esto que voy a decir simplemente es para un ejemplo, no quiero que se vayan a enredar. Ustedes van a oír hablar de gente que tiene un bloqueo de rama. Ustedes lo van a oír hablar cuando ya lleguen a medicina interna. Entonces, ¿qué es un bloqueo? ¿Qué le están diciendo? Entonces le dicen, paciente con bloqueo de rama izquierda. Quiere decir que el impulso que tenía que llegar por acá se bloqueó por acá o por acá o por acá. Eso lo van a aprender con electrocardiografía y con esas vainas que les van a enseñar a ustedes allá. Lo que le están diciendo es que el impulso no está llegando correctamente a este ventrículo izquierdo porque en alguna parte se está perdiendo. ¿Sí? ¿Y eso qué causa? Pues que inmediatamente ya el ritmo del corazón no sea normal. Y ya ahí para allá ya ustedes les van a enseñar muchas más cosas. Pero por lo menos cuando lleguen allá, que entiendan esto que estamos viendo hoy, ¿vale? Por eso no se les puede olvidar, porque no se va a perder todo el camino que hemos recorrido. Entonces, dice que si se pierde la ritmicidad del nodo sinusal, esta la toma otro marcapaso que puede, que puede ser el nodo atrioventricular o las fibras de Purkinje. A ver, paremos un momentico, paremos un momentico. Si yo me devuelvo a lo que vimos, el tema con el que empezamos hablando, y el cuadrito de resumen de los tres tipos de músculo que vimos hace rato, yo les dije que el músculo esquelético, el músculo cardíaco utilizaba como fuente de estímulo un sistema marcapaso. Pues el sistema marcapaso es el nodo sinusal, es el que marca el paso, el que marca el ritmo, el que me dice a qué ritmo tiene que estar mi corazón, ¿cierto? Pero si le llega a pasar algo al nodo sinusal, por algún motivo se llega a dañar. Entonces, si no hubiera quien coja es el director de orquesta, el corazón se pararía y uno se moriría. ¿Puede suceder? Pues puede suceder, pero no es lo frecuente. ¿Qué hace el organismo cuando se daña el nodo sinusal? Le dice a otro, coja usted entonces el ritmo para que el corazón siga latiendo. Y entonces lo puede hacer el nodo atrioventricular o las fibras de Purkinje. Pero ¿cuál es el problema? Que este no es el marcapaso natural. El marcapaso natural se llama el nodo sinusal. Entonces, ese marcapaso, como es un marcapaso fuera de sitio, también se conoce como marcapaso ectópico. ¿Y cómo lo manifiesta el paciente? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Pues porque el paciente comienza inmediatamente, pierde el ritmo y por lo regular baja la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente tenía latidos normales de 70 latidos por minuto en promedio y comienza a funcionar con 45, 48, 52 latidos. ¿Y eso qué hace? Que el corazón bombee menos, bombee sangre más lentamente. ¿Y qué hace eso? Pues que el cuerpo comienza a quedarse sin buena oxigenación y el paciente comienza a sentirse con dolor, comienza a sentirse agitado, cansado, y entonces le toma la frecuencia cardíaca y jue madre, y le toma un electrocardiograma y un ecocardiograma, y ya, esas son cosas que ya van a ver después, y se dan cuenta que se dañó el nodo sinusal. Ustedes han oído hablar que a los pacientes les ponen marcapasos, ¿cierto? Ahora ya no tanto marcapasos, sino desfibriladores ambulatorios, como el que le pusieron a Christian Andersen, ¿sí? El Eriksen, el jugador de Dinamarca ahorita en la Eurocopa, ¿cierto? Entonces a los pacientes les colocan un sistema por debajo de la piel que comienza a manejar el ritmo del corazón, ¿cierto? Con una pila. Y eso cada año lo van revisando. Entonces miren la importancia que tiene nuestro nodo sinusal. Nos salva cuando se dañe, que otro coge pero si rápidamente no le solucionamos el problema, el paciente va a terminar en algún problema con problemas gravísimos. Bien, pero ¿quién estimula desde afuera del corazón? Ya lo habíamos visto cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos frecuencia cardíaca? Dijimos que el estímulo era simpático y parasimpático y hablamos de los que lo iban a atracar y que yo no sé qué y que yo no sé qué. Pues ustedes ya lo conocen, simplemente recordémoslo otra vez. Recordemos que los nervios parasimpáticos que llegan al corazón se distribuyen al nodo sinusal, ya saben ustedes cuál es el nodo sinusal, y atrioventricular, y mucho menos a las aurículas y los ventrículos. Entonces, a partir del estímulo que produce el parasimpático, el nodo sinusal y el nodo atrioventricular, ¿qué le producen al corazón? ¿Le aumentan la frecuencia cardíaca o le disminuyen la frecuencia cardíaca? Le disminuyen. ¿De qué? Le disminuyen, doctor. Sí, le disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? Y sobre inotropismo, ¿qué función tiene el parasimpático?
¿Sí se acuerdan qué es el inotropismo, no? Sí, disminuye la contractilidad, correcto. Pero el parasimpático es más importante en la frecuencia cardíaca, o sea, en el cronotropismo o en el inotropismo, o es igual en ambos. Bien, yo les había dicho que es más importante en la frecuencia cardíaca que en el inotropismo en realidad. Muy bien, en cambio el simpático, a diferencia del parasimpático, las fibras parasimpáticas solamente se dirigen a nodo sinusal y nodo atrioventricular. En cambio las fibras, el estímulo simpático se dirige a todas partes del corazón. Miren aquí, por eso aquí dice norepinefrina y para acá, para acá, para acá, para acá. En cambio acetilcolina aquí y acá, a nodo sinusal y nodo atrioventricular. Entonces, miren aquí el ganglio simpático mandando la información aquí a todos lados. ¿Cierto? ¿Qué tenemos entonces con esto? ¿Qué produce el simpático en el corazón? Por receptores beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, el cronotropismo, y aumenta la contractilidad, o sea, el inotropismo. Entonces, aquí tenemos la ruta parasimpática a partir, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el bulbo raquídeo, nervio vago, ¿cierto? Que manda información aquí y acá, baja la frecuencia cardíaca. En cambio, el ganglio simpático, la vía eferente simpática, tiene primero una sinapsis preganglionar con acetilcolina, pero la que se produce en el tejido, que es en el corazón, es con norepinefrina o epinefrina, y esa sí se distribuye a todo el corazón y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad cardíaca. Nunca lo vayan a olvidar, nunca lo vayan a olvidar. Recuerde que las catecolaminas, que son epinefrina y norepinefrina, se producen aquí. Epinefrina es lo mismo que adrenalina y norepinefrina es lo mismo que noradrenalina. Se producen en la médula suprarrenal. Ya lo veremos cuando veamos endocrino. Volvamos otra vez a repetirlo. La estimulación parasimpática disminuye la frecuencia del ritmo del nodo sinusal y disminuye la excitabilidad de las fibras de unión atrioventriculares entre la aurícula y el nodo atrioventricular. Produce un retardo en la transmisión hacia los ventrículos y esto puede disminuir la frecuencia del bombeo del corazón a casi una cuarta parte de lo normal. Eso es lo que hace entonces que cuando se nos acelera el corazón, tiempo después vuelve a su ritmo normal porque actúa el parasimpático y baja ese acelere con el que venía. Y el simpático, ya lo dijimos, lo que hace es que aumenta la frecuencia de descarga del nodo sinusal, aumenta la velocidad de conducción y el nivel de excitabilidad y fuerza de contracción. En otras partes, el sistema simpático aumenta todo en el corazón: dromotropismo, cronotropismo, inotropismo y excitabilidad cardíaca. Todo lo aumenta por receptores beta 1 de adrenérgicos, o sea, del simpático. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí entonces? Sí, doctor. Listo. Ahora quiero terminar hoy con una clase ya mucho más práctica, ¿vale? Hagamos una parte práctica con una patología que es la isquemia miocárdica y con eso redondeamos ya todo el tema. Ya quiero que ustedes verlos, a ver ustedes cómo se ven frente a un problema que es la isquemia miocárdica, que puede llevar al paciente a un infarto agudo del miocardio. Yo no voy a hablar de infarto agudo del miocardio, ni de síndrome coronario agudo, y de angina inestable, ni angina de Prismeta, nada de esas vainas lo van a ver después en fisiopatología, con gente que sabe más que yo. ¿Listo? Pero sí quiero acercarlos a todo esto que hemos hablado durante estos fines de semana, estos sábados,
con un problema que se llama la isquemia miocárdica y por qué a un paciente llega a estas instancias, ustedes ya conociendo la parte fisiológica, ¿vale? Entonces está la parte complementaria, la parte ya práctica de esta vaina. ¿Listos? Entonces, cuando habla, primero lo que tenemos que recordar desde el punto de vista histológico, ya lo habíamos visto en histología, que el corazón es un órgano aerobio por excelencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el corazón vive del oxígeno, le fascina medios con oxígeno. El corazón no le gusta vivir sin oxígeno, no puede vivir sin oxígeno. Pero la pregunta es, y vámonos ahora a la anatomía, y gracias a quién puede estar muy bien dotado de oxígeno, a la irrigación, y la irrigación estaba por las arterias coronarias, y ustedes acaban de ver la anatomía, las arterias coronarias son primeras ramas de la aorta, entonces, pues madre, tenemos una gran ventaja. Veamos esta arteriografía que seguramente le mostró mejor en anatomía, yo solamente me quedo con esto. Y recordarán que entonces podemos dividir de manera general, ¿cierto? En dos troncos, el tronco coronario izquierdo y el tronco coronario derecho. De manera general podemos aquí ver la arteria coronaria descendente anterior con sus arterias septales y diagonales y la arteria circunfleja que la estamos moviendo por acá más o menos con las arterias que hay algunas ramas como las obtusomarginales que son estas de por acá ya más lejanas. ¿Cierto? Ahí lo que nos está mostrando básicamente esta arteriografía muy bonita, ¿no? Muy bonita para ver cómo está irrigado ese corazón. Y la arteria coronaria derecha queda la arteria del cono, la arteria descendente posterior, y mire, una arteria muy importante, chiquita pero importante, que es la arteria del nodo sinusal. Simplemente esto de manera general, ¿no? Me imagino que ustedes allá en anatomía fueron mucho más profundos y vieron mejor las cosas. Esto es simplemente para recordarles que ese corazón depende de la irrigación que reciba de tanto del tronco coronario izquierdo que acabamos de ver, como de la coronaria derecha, ¿cierto? Cualquier obstrucción de alguna de estas chiquitas pues ocasionará serios problemas al paciente. Veámoslo aquí, qué bonita estas imágenes para recordar. Entonces aquí tenemos la aorta, aquí tenemos la coronaria derecha, por aquí tenemos la coronaria izquierda, está señalada así pues porque no se está viendo de manera directa. Nuevamente aquí la coronaria derecha, aquí la rama marginal derecha, aquí la circunfleja izquierda, la rama descendente anterior izquierda, ¿verdad? Bien, ahora metámonos en la parte fisiológica para poder entender. Entonces, ¿qué factores influyen en el flujo coronario? Paremos. Ya dijimos, el corazón es un órgano aerobio, que por lo tanto requiere una muy buena irrigación, una muy buena perfusión. O sea, que esas arterias coronarias esa irrigación coronaria que les acabo de mostrar, tiene que estar muy buena, esos tubos tienen que estar limpiecitos para que a ese corazón le llegue la sangre suficiente para poder hacer la contractilidad, todo lo que acabamos de ver de la excitación y la contractilidad y todo eso que vimos anteriormente. Entonces, decimos, ¿qué factores influyen en el flujo coronario? Entonces, la presión aórtica, ¿cierto? La resistencia de los vasos coronarios. ¿Qué quiere decir la presión aórtica? Pues con qué fuerza la aorta me está mandando la sangre, porque acuérdense que las coronarias son ramas primarias. La resistencia de los vasos coronarios, qué tan abiertos o qué tan cerrados están los vasos, y eso ya hemos hablado, ¿verdad? A mayor resistencia, menor flujo. La actividad metabólica, no es lo mismo yo estar corriendo la maratón que estar en la casa viendo la maratón acostado en mi cama. La contractilidad miocárdica, ¿se acuerdan del cauchito? Si mi corazón todavía tiene esas fibras miocárdicas que se pueden contraer y relajar con mucha fuerza, o si ya se comenzaron a dilatar. Miren este principio tan sencillo pero tan importante. A mayor actividad metabólica, o sea, entre más haga yo trabajar mi corazón, menor resistencia de los vasos coronarios debe existir, o sea, deben estar más abiertos para que haya un mayor flujo, por lo tanto, mayor vasodilatación. Y entonces devolvámonos a hace 8 días, cuando yo les mostraba a ustedes y les decía que los receptores alfa 1
adrenérgicos producían vasoconstricción periférica, pero los vasos beta 1 en el corazón producían vasodilatación coronaria. Claro, cuando mi corazón necesita mayor cantidad de sangre porque estamos trabajando más, entonces la resistencia tiene que disminuir y el flujo tiene que aumentar para que el corazón le llegue buena cantidad de sangre para que trabaje con más fuerza y bombee más sangre hacia el resto del cuerpo. Eso es un principio lógico, sin ningún problema pues para entender. Y vámonos a lo que ustedes acaban de ver de anatomía. Entonces, les mostraron a ustedes que si hacemos esta imagen que yo les estoy mostrando acá, que es mostrarles la zona del miocardio, las arterias epicárdicas, o sea, las más externas, y el endocardio, donde está la cavidad como tal. ¿Cierto? Perdón. ¿Qué pasó? Se me fue. Se le acabó el coso a este. Acá en esta zona, aquí está el endocardio, aquí está el subplexo subendocárdico, aquí está el miocardio, aquí está el epicardio. Entonces decimos que hay un equilibrio del flujo sanguíneo. Estamos viendo cómo las arterias llegan hasta la profundidad del músculo cardíaco. Eso es lo que me está mostrando acá. Entonces, el equilibrio del flujo sanguíneo miocárdico entre las regiones subendocárdicas, ¿cierto? Aquí estamos. Y subepicárdicas estamos acá. Las presiones intramiocárdicas, o sea, aquí, subendocárdicas son mayores por la contracción ventricular. ¿Qué quiere decir esto? A ver, desenredemos esa pita. Piensen en un corazón que tiene que estar haciendo dos eventos. En este caso, pensemos en el ventrículo. Vuelvo a insistir, ya las aurículas ya poco vamos a pensar en ellas. Después ya les hablarán de ellas, pero ahorita hablemos más de los ventrículos y específicamente del ventrículo izquierdo. Recuerde que para que el corazón bombee sangre tiene que estar en sístole ventricular, vuelvo a insistir. Y cuando estamos en sístole ventricular, ¿qué pasa con la presión intraventricular? Pues aumenta porque se están contrayendo las fibras. ¿Y qué pasa con estas arterias que están metidas en el músculo? Cuando esto se contrae y miren las flechas, aumenta esta presión. ¿Qué le pasará a estas arterias? ¿Estarán abiertas o estarán cerradas? ¿Ustedes qué opinan? Ruedas. Cerradas. Está bien que digan abiertas y cerradas. Eso me gusta porque por lo menos sé que están vivos todavía y que alguien está poniendo cuidado. Entonces, ojo. Si yo estoy en sístole, y miren aquí la presión intraventricular, claro, esto se contrae porque este es el miocardio. Entonces, como esto pasa por en medio de ellas, lo mismo que pasaba con el bombeo en el músculo esquelético, estas se tienen que cerrar. Quiere decir entonces que cuando uno está en sístole, le está llegando muy poquita sangre al músculo cardíaco, le está llegando muy poquita sangre porque en ese momento las fibras están contraídas y están cerrando estos vasos. A eso se llama una isquemia fisiológica y que dura milisegundos, lo que dura una sístole y después la diástole, sístole, diástole. Entonces no hay ningún problema. Eso no es ningún problema. Entonces, ¿cuándo es que llenamos? ¿Cuándo se llena esto para poderle mandar? Cuando estamos en diástole. Entonces, el flujo sanguíneo diastólico desviado a regiones subendocárdicas debido a la isquemia relativa en sístole. El nervio simpático por receptores beta 1 incrementa el flujo coronario. Por eso es que debemos tener muy abiertas las arterias. Gracias a ese simpático, a ese estímulo beta 1 simpático, para que cuando estemos en diástole se llenen rápidamente más de la cantidad de sangre y a nuestro corazón nunca le falte sangre. Acuérdense que cuando estamos hablando sístole y diástole, estamos hablando de milisegundos, de fracciones de segundo muy chiquitas. Muy bien. ¿Qué factores aumentan la vasodilatación miocárdica? O sea, ¿en qué momento definitivamente el corazón dice, uy, aquí hay algo raro, yo mejor voy a abrir más los vasos sanguíneos coronarios para que le llegue más sangre porque yo creo que voy a tener problemas? Entonces, por ejemplo, cuando hay presencia de la adenosina, que es un vaso, es el principal mediador de la vasodilatación metabólica, ¿cierto? Presencia de protones, específicamente potasio, presencia de CO2 elevado en las zonas cardíacas, presencia de lactato, y recuerden que el lactato es producto
del metabolismo anaeróbico, o sea, cuando está faltando oxígeno. Cuando la tensión o presión de oxígeno está reducida o el potasio liberado por miocitos isquémicos. Quiere decir que el corazón se protege inmediatamente cuando siente que todo esto que estamos viendo, la adenosina, protones, CO2, lactato, tensión de oxígeno reducida o potasio liberado por miocitos isquémicos, me está diciendo que a este corazón le falta oxígeno. Entonces dice, ¿cómo le puedo ayudar yo al corazón? El mismo corazón se dice. Entonces abro los vasos coronarios. Son factores que aumentan la vasodilatación miocárdica. Cuando se aumenta el CO2 en el corazón, inmediatamente se abre. Cuando se aumenta el lactato, inmediatamente se abren los vasos coronarios. Cuando hay poquito oxígeno, inmediatamente se abre. Cuando hay potasio liberado por miocitos isquémicos o cuando hay liberación de adenosina, inmediatamente son estímulos que producen que las arterias coronarias se abran. Dicen, uy, a este man le falta oxígeno. Si yo no le ayudo, este man puede entrar rápidamente, comenzarse a morir esos miocitos y entrar en un infarto. Pero, ¿de qué dependerá esa vaina? De la demanda de oxígeno. Entonces, la isquemia miocárdica es la deprivación de oxígeno con inadecuada remoción de productos metabólicos. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón depende de cuánta sangre me le manden las coronarias. Y cuánta sangre le tiene que mandar las coronarias depende de mi demanda. Entonces, ¿cuánto me ofrecen y cuánto demando yo? El juego que se conoce en macroeconomía como el juego entre la oferta y la demanda. Aquí juega igual. Si yo estoy dormido, mi demanda es muy poca. Por lo tanto, la oferta también debe ser igual. Pero si yo estoy haciendo ejercicio intenso, aumento la demanda, e inmediatamente la oferta también tiene que estar aumentada, porque si no, mi corazón no va a responder. Cuando hay isquemia miocárdica, cuando comienza a haber disminución, ¿qué quiere decir isquemia miocárdica? Deprivación de oxígeno. O sea, disminución de la cantidad de oxígeno que le está llegando al miocardio. Pero además de que le está llegando poquito oxígeno, acuérdese que así como la sangre llega, la sangre se va. Entonces, la parte arterial y la parte venosa. Entonces, sí, me llega poquito oxígeno, pero además no puedo sacar la basura, inadecuada remoción de productos metabólicos. Y tanto la deprivación de oxígeno como la inadecuada remoción de productos metabólicos inmediatamente afectan la funcionalidad del miocardio. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el consumo de oxígeno? ¿Qué hace que uno o aumente o disminuya el consumo de oxígeno? Uno, las tensiones del ventrículo tanto en sístole como en diástole, lógicamente. Dos, el estado de contráctil del músculo, si está bien o está mal, si puede hacerlo o no. Y tres, la frecuencia cardíaca. No es lo mismo tener frecuencia cardíaca alta que frecuencia cardíaca baja. Por eso es que cuando estamos en ejercicio, inmediatamente se aumenta la contractilidad y se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Eso qué me está diciendo? Que me está pidiendo, estoy gastando más, necesito más oxígeno. Entonces, fíjate estos datos que me dicen que el flujo sanguíneo coronario normal es de entre 60 a 90 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido miocárdico. Expliquemos esa partecita. Un corazón de un adulto más o menos pesa entre 300 y 400 gramos, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo aquí? Me dice que el flujo sanguíneo normal es entre 60 a 90 mililitros de sangre que le tiene que llegar a ese miocardio por cada 100 gramos de tejido miocárdico. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? Se abrió un micrófono. Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en un adulto me tienen que llegar más o menos 270, 300 mililitros de sangre por minuto para cubrir el flujo normal que necesita el miocardio de ese adulto. Dice que puede disminuir al 50% en requerimientos metabólicos disminuidos como por ejemplo cuando estamos durmiendo. Pues ahí yo no necesito que me llegue un mundo de sangre, estoy durmiendo. Pero aumenta hasta 5 veces si estamos en ejercicio intenso. Entonces, aquí viene este gráfico. Este gráfico me fascina. Es tomado de una fisiología viejita que tengo yo.
No, esta fisiología ya se la regalé a mi hijo mayor, que la debe tener por allá, ¿cierto? Entonces, mire que este cuadro es muy interesante. Ahorita le mostraré con el gráfico nuevo ya de los libros nuevos. Esto es una balanza, o sea, de las balanzas viejitas. Entonces aquí está la oferta y la demanda. Mire que están en equilibrio. ¿Cuál es la oferta? ¿Por quién está determinada la oferta de nuestra sangre, de nuestras coronarias? Por la resistencia de los vasos coronarios, sí. Pues deben estar abiertos. Si están muy cerrados, pues la oferta disminuirá. Y por la perfusión, la presión de perfusión coronaria. Eso fue lo que ya dije, mis hijos. ¿Cuál es la presión de perfusión coronaria? Pues la presión con que llega la sangre por la aorta. Estas dos cosas, la resistencia de los vasos y la presión de perfusión, que ya las vimos, me determina el flujo coronario. ¿Cuánta sangre está pasando por las coronarias? Esta es la oferta. ¿Cuánta sangre tengo en las coronarias para ofrecer el corazón? ¿Y por qué está determinada la demanda? Por la frecuencia cardíaca, por la contractilidad y por la tensión parietal, que ya se las dije las mismas tres. Si yo tengo aumentada mi frecuencia cardíaca, mi contractilidad y mi tensión parietal, pues ¿qué me está diciendo? Que necesito más oxígeno. Aumento la demanda, entonces la oferta tiene que estar aumentada. Pero ¿qué tal que el vaso esté cerrado, por ejemplo, por ejemplo, un ateroma? Un tipo que haya fumado, tomado trago, no haya hecho ejercicio, no haya hecho dieta, y poco a poco fue cerrando su vaso sanguíneo. Pues tiene una oferta disminuida y arranca a jugar microfútbol el fin de semana en Guayabao. Toma, hijo de madre, cayó con el infarto. Porque aumentó la demanda sin tener oferta. Entonces, ¿cuáles son las causas de que se aumente la resistencia? O sea, que haya una obstrucción coronaria, puede ser por un espasmo, ateroesclerosis, trombosis, ¿cierto? Que tapen el vaso, o una disminución de la perfusión, ¿cierto? Por una alteración del ventrículo. Esto inmediatamente, ¿qué hará? Que se desequilibre. Miren que aquí está equilibrado. Esto hará que la oferta disminuya, y si a eso le aumentamos, le producimos una taquicardia, una precarga, un aumento de la precarga y la poscarga y de la contractilidad, pues va a desequilibrar y va a desencadenar en una isquemia miocárdica, como se las acabé de mostrar con el tipo que tenía tapada la arteria y que encima de eso se puso a hacer ejercicio intenso, a pedir más sin tener nada con qué ofertar. ¿Quieren verla ya con los libros modernos? ¿No les parece más bonito esto? Tal vez a ustedes no, a mí sí me parece más bonito que este. Este aparece en las fisiologías de ahora. Entonces aquí está el miocardio, la oferta está determinada por el flujo coronario, el transporte, y la demanda por la contractilidad, la tensión de la pared y la frecuencia cardíaca. La misma gráfica anterior. Y la isquemia, pues donde haya un aumento, una disminución de la oferta con una disminución con un aumento de la demanda. Entonces, una obstrucción cualquiera que ella sea, ya sea por un espasmo, por una obstrucción física, ocasionará que haya un estímulo con un aumento de la demanda, y ese aumento de la demanda pues llevará a una isquemia miocárdica, o sea, a una deprivación de oxígeno con disminución también de la salida de productos de degradación metabólica. En otras palabras, ni le llega oxígeno y tampoco puede sacar los productos de degradación. Entonces, ¿cuál es la utilización de sustratos por el miocardio? Dice que en reposo consume glucosa como lactato, pero que el 60% restante lo recibe de los ácidos grasos y el 40% de la energía la obtiene por oxidación de carbohidratos. Le gustan mucho los ácidos grasos al corazón. La hipoxia es un estímulo para la utilización de oxígeno y glucosa. ¿Sí? Lógicamente, aumenta inmediatamente el consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué le pasa a un miocardio que no le está llegando buena cantidad de oxígeno? Ya lo vimos, que está en isquemia, porque haya aumentado su demanda y disminuido su oferta. Entonces, en la anaerobiosis del miocardio, pues ya comienza a aparecer, nos vamos por la vía anaerobia y empieza a aparecer ácido láctico y comienzan a aparecer protones libres. ¿Qué pasa cuando un miocito se llena de ácido láctico? Esto inhibe la glicólisis. Recuerden que depende le fascina la glucosa para obtener oxígeno. El uso de ácidos grasos, recuerden que el 60% lo obtiene a partir de ácidos grasos. Y la síntesis proteica. Y además, la presencia de protones ocupa los espacios del calcio. Recuerden que el calcio con la calmodulina son los que, con la troponina son los que inician la contracción.
Todo esto lleva aquí a una necrosis miocárdica. Necrosis miocárdica. ¿Y qué es una necrosis miocárdica? Muerte de las células miocárdicas, y eso es igual a un infarto agudo del miocardio. ¿Qué tan grande? Pues depende de la arteria que esté obstruida. Depende de la zona del corazón. Si es una arteria, como ya la vimos al comienzo y lo que vieron en la anatomía, si es una arteria grandísima del tronco, imagínate, una arteria principal, pues será medio corazón, y esos son los pacientes que sufren una muerte súbita. Pues no tienen chico, medio corazón se muere, con eso no podemos, es incompatible con la vida. Entonces, estos mecanismos de isquemia miocárdica con aporte insuficiente de oxígeno que llevan a que esa zona o esos miocitos no tengan el suficiente oxígeno, ¿qué le ocasionan al paciente? Uno, depresión de la contractilidad. Claro, ya no se puede contraer la fibra miocárdica. Ahí la ley de Frank-Starling se pierde totalmente. Disminución de la distensibilidad. Así como no se puede contraer, no se puede distender. Aumento de las presiones de llenado ventricular porque ya no se puede distender. Y se acuerdan de la fracción de eyección que era del 60%, o sea que el volumen sistólico, que es 70, y el volumen de final de sístole, que es 120, esa fracción de descenso de la fracción de eyección que me está diciendo, si yo no puedo contraerme con fuerza, pues ¿cuánto puedo botar? Muy poquito. Entonces ya no boto los 70, sino que boto 30. Tengo una fracción de eyección por menos de la mitad. ¿Eso qué le ocasiona al paciente? Pues que ya no puede surtir los mismos efectos a nivel de todo el cuerpo porque la sangre que le está llegando es muy poquita y el corazón seguramente va a dejar de funcionar y el paciente va a morir si no le hacemos lo que después le van a enseñar a ustedes ya en medicina interna. ¿Cuáles son los componentes de la isquemia? ¿Qué puede ocasionar una isquemia? ¿Qué puede tapar un vaso sanguíneo coronario? Uno, la placa ateromatosa, ¿cierto? Acumulación de ateromas. Eso lo van a ver en fisiopatología. Primero empieza la oxidación de LDL, ¿cierto? Que hace, si ya lo vieron en bioquímica, pues lo recordarán. La oxidación de las LDL que van ocasionando células espumosas, que van ocasionando la estría lipídica y por último el ateroma. Eso lo hace no de la noche a la mañana, sino en años de acumulación. O puede ser una trombosis, que venga un trombo de otro lado, que tape a una coronaria. O una cosa extrañísima, una alteración del endotelio de las coronarias que produzcan un vasospasmo coronario. Esa sí es muy rara. Veamos aquí, miren esta arteriografía y miren aquí la arteria coronaria como venía bonita y miren lo que pasó aquí. Parece que se volvió un hilito, ¿sí ven? Aquí debe haber una obstrucción. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene en un paciente funcionales de la isquemia? Entonces, hay una disfunción, ya la contractilidad ya no se produce, una disfunción contráctil con reducción de fosfatos de alta energía, desarrollo de acidosis celular, alteración del acoplamiento excitocontráctil y alteración diastólica. Miren cómo se pierde todo lo que normalmente se produce. Reducción de fosfatos de alta energía. Recuerda que necesitamos el oxígeno para producir ATP, desarrollo de acidosis porque comenzamos a producir lactato en altas concentraciones. Ya el calcio se pierde y entonces la troponina con el calcio ya no se pueden unir y ya, entonces ya no hay ese acoplamiento excitocontráctil y alteración diastólica en la cual ya no se puede llenar bien eso. Miren, aquí está un 95% tapada esa arteria. Los cambios eléctricos y electrofisiológicos, aumento del potasio extracelular. Recuerden que el potasio está adentro de las células, porque es el principal catión intracelular. Pero si las células se mueren, se estallan y entonces el potasio comienza a aparecer por fuera. Entonces, ¿cómo podemos definir el infarto agudo del miocardio? La necrosis isquémica aguda asociada a una obstrucción coronaria o un espasmo, como resumen de todo lo que acabamos de decir. Aquí vemos un paciente que le están haciendo un cateterismo y aquí encontraron el sitio de la obstrucción. Miren aquí el sitio de la obstrucción, que es este mismo sitio. Miren que aquí no existía nada. Después de que le pasaron el catéter y lo desobstruyeron, miren, otra vez volvió a aparecer. La arteria se volvió a pintar, quiere decir que la sangre volvió a circular. Vamos a hablar de electrocardiografía, eso lo van a enseñar, lo van a ver después. Y los primeros minutos con una elevación de la onda T.
aquí una inversión, primeros horas, días y una semana después, dejando una cicatriz en el electrocardiograma. Muy bien. Bien, mis hijos, entonces yo quería hacer esto para mostrarles a ustedes desde el punto de vista práctico, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos repasado durante estas semanas que hemos visto sistema cardiovascular. Muy bien, preguntas, por favor. Doctor, Sí, dime. según lo que nos dijo, que la contracción era, digámoslo así, autonómica del corazón, quiere decir que si tiene No, la frecuencia varias- cardíaca, la frecuencia cardíaca. la Acuérdate frecuencia cardíaca, que, sí, la frecuencia cardíaca, porque es que una cosa es frecuencia cardíaca, otra cosa es contractilidad. Contractilidad ya hablamos que tiene dos estímulos, un estímulo intrínseco con la ley de Frank-Starling y un estímulo extrínseco con el sistema nervioso autónomo simpático. Sí, estamos ah, hablando ya, profe. de eso, vas a hablar de frecuencia cardíaca, o sea, de nodo sinusal. Sí, como tal era la contractibilidad nomás, pero ya, con eso ya lo recordé. Gracias. Perfecto. Doctor, Dime. si se pierde la ritmicidad del nodo sinusal, ¿no hay otra manera de que se pueda recuperar que no sea, o sea, asignándole la tarea al nodo atrioventricular? Lo puede coger él, lo puede coger, o lo puede coger las de His, lo puede coger cualquiera de ellos. Lo importante en ese momento es no dejar que el corazón se pare. Eso es automático del cuerpo de uno, ¿no? Eso lo hace automáticamente. No hay otra manera, porque esa es la electricidad del corazón, el sistema eléctrico del corazón. Y eso lo sostiene uno para que alcance a llegar por lo menos al médico, ¿cierto? Para que le digan, uy, hay que hacer, y después ya, pero si usted lo deja solito, va a llegar un momento en que se va a cansar y que esa, como se acuerda que le digo que inmediatamente disminuye la frecuencia cardíaca. Si usted lo deja así solito, ese paciente va a morir. Hay que colocarle algo para volverle a solucionar el problema. Doctor, Dime. el marcapasos que se le coloca al paciente, o sea, como que suple la función del nodo sinusal o lo Sí, arregla. no, ¿Y no hay suple, la suple. y no hay alguna forma como algún tratamiento para que el nodo sinusal vuelva a tener esa función? Si se alcanza a salvar, sí, pero por lo regular cuando ya está dañado ya, no, ya es prácticamente imposible. Pero si se puede, sí. Pero cirugías y esas cosas, pues eso se intenta. Pero por lo regular, después de que se dañe, ya no hay nada que hacer. Hay que suplirle totalmente la función. Doctor, ¿Sí? el nodo sinusal y como tal estas vías tienen una forma de ubicarlas morfológicamente, o sea, ¿son distinguibles morfológicamente o solo es funcionalmente que se los relaciona como tal? No, sí se pueden ver con microscopía, sí se pueden ver. Sí, el nodo sinusal mide, ¿sabe cuánto mide? Es que no sé si no se lo explicaron bien en anatomía, es más de anatomía que mide. Menos de 1 centímetro. Son fibras. Ahora, usted ve el paquete completo, ¿no? Usted ve el paquete completo. Sabe que está ahí, que son esas fibras que están ahí en esa ubicación exacta y que si se va hasta el microscopio, pues va a ver que son fibras especializadas, ¿sí entiende? Pero sabe que están ahí, sí. Menos de 1 centímetro, mide el nodo sinusal. Ya las fibras internodales ya son muy delgaditas y están por dentro, ¿no? Van por entre la musculatura, imagínate. Listo, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctor, Sí, en la gráfica que usted nos mostró del potencial de acción, o sea, cuando se da todo el potencial de acción, eh, en ese proceso pues ya se han contraído las aurículas y los ventrículos, o es de cada nodo sinusal esa gráfica, del nodo no, sinusal y todo. del nodo... No, de los dos. Se produce todo el mecanismo completo. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que, bueno, pero espérate, yo te lo explico mejor porque si de pronto te enredo ahí mucho.
cuando estamos viendo el potencial de acción, hay que verlo desde el punto de vista ventricular o auricular. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago entender? Entonces estamos viendo fibra por fibra, pues mejor dicho. Pero sucede en todo el corazón igual. El corazón no hace, por ejemplo, las aurículas hacen igual en meseta y las fibras del miocardio también, del ventrículo también hacen meseta. Los dos hacen meseta. Es muy importante que hagan esa meseta para sostener el proceso completo. Lógicamente, uno cuando habla más del ventrículo que de las aurículas en realidad. Gracias, doctor. Bien, voy a mostrar las notas entonces. ¿Sí? Doctor, disculpe. Dime. Qué pena, sino que lo que pasa es que yo entré un poquito tarde y pues fue porque tuve un problema de conexión. ¿Quién eres tú? Sí, yo le escribí en Ya el lo chat. vi, sí, ya lo vi en el chat. Sí, sí. Juan Pablo Zambrano, sí. Correcto, doctor. Ujú. Sí, ya lo vi en el chat. Gracias. Doctor, muy buenos días. Sí. Doc, yo también tuve un problema de conexión y entré un poquito tarde. Pido mil disculpas. Jackson Adrián Bedoya. Usted nunca había faltado, me consta. Doctor, Sí. esta isquemia miocárdica también se puede dar si hay algún problema desde antes, o sea, por ejemplo, en la válvula que comunica el ventrículo con la aorta. Claro, claro. Los daños se pueden ir haciendo poco a poco. Casi nunca un paciente se infarta de la noche a la mañana. ¿Sí me entiende? Casi nunca la isquemia se aparece de la noche a la mañana. Sí, claro. Eso puede ser una causa, ¿no? Eso, pero claro que Isabela, más que ocasionarle un problema de isquemia, le va ocasionando un problema de insuficiencia cardíaca. El corazón deja de contraerse ya muy bien. ¿Sí me entiende? Eso va cansando el corazón. Ahora, que tarde que temprano lo termine parando, pues sí. Pero la isquemia se va produciendo muy lentamente. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, yo tengo una última duda. Las que quiera, las que quiera. Lo que no entendí muy bien es que en estas células que son autorrítmicas, pues, ¿qué, qué pasaría en el caso de que haya una arritmia, como usted lo mencionaba? Que se dañen. O sea, lo que pasa es que por eso les dije que yo no voy a hablar de arritmias porque es muy complejo, porque las arritmias se clasifican en arritmias ventriculares, supraventriculares, auriculares, entonces es mucho más complejo. Cuando usted habla de arritmia, no necesariamente se daña el nodo sinusal, no siempre se daña el nodo sinusal, puede dañarse, simplemente se puede dañar el haz de His, o puede bloquearse una rama derecha o izquierda. Entonces, acuérdense que es todo un complejo, una red eléctrica. Entonces, ¿se pierde el ritmo? Claro. ¿Cuál es la principal causa de pérdida del ritmo? Que se daña el nodo sinusal. Pero se puede perder el ritmo por otras cosas que van más allá, que terminan afectando el nodo sinusal. ¿Sí? Entonces, si se daña el nodo sinusal, hay arritmia indiscutiblemente. Pero no necesariamente para que exista una arritmia solamente se tenga que dañar el nodo sinusal, se pueden dañar otras partes, como bloquearse el camino hacia las ramas de las de la rama derecha o la rama izquierda, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí también se miraría implicado en el haz de His, esas fibras que son las de Purkinje. Correcto. Serían implicadas, sí. Doctor, ¿y solamente se da arritmia o también taquicardia? No, ojo, no se dice taquicardia, se dice Perdón, taquicardia. taquicardia, porque pero es bueno que lo corrijamos ahora. Porque taqui significa rápido y bradi significa lento. Entonces, por eso hay taquipnea, taquicardia, ¿cierto? Taquifilaxia. Todo lo que empiece con taqui quiere decir que está acelerado. Y todo lo que diga bradi significa lento.
En el corazón, en todos nosotros, en los adultos, la frecuencia cardíaca normal va entre 50 latidos por minuto a 90 latidos por minuto en reposo. Si está por encima de 90 latidos por minuto en reposo en un adulto, se considera taquicardia. Y en menos de 50 latidos por minuto en un paciente en reposo adulto se considera bradicardia. Entonces no siempre se manifiesta como taquio o bradicardia las arritmias, no. Vuelvo a insistir, si se daña el nodo sinusal, hay bradicardia, más que taquicardia. ¿Listo? ¿Listos? ¿Todos ya? Bien, voy a mostrar la nota. Aquí dice quiz 2, no, aquí no hubo quiz 2. Entonces, voy a mostrar las notas. Aquí están las notas. Esta es la nota, esta es la nota, este es simplemente un promedio. Esta es la nota del quiz. Y estoy desde Álvarez, Bravo, Carolina Andrea, hasta Goyes, Oscar Daniel. Voy desde Guáquez, Jacome, José Luis, hasta Cristian Guillermo Rodríguez. Ahora voy desde Dania Rosas hasta José Miguel Enríquez. Ahora voy desde Natalia Sofía Erazo hasta Luzdari Orbes Constaín. Y ahora voy desde Fabio Sebastián Ramírez hasta Vianney Sánchez. ¿Listos todos ya? Sí. Sí me dijeron que Aleida Burgos y Juan Camilo Urbano, de estas listas de, ya, sí, yo los borro, es que como tengo solamente las listas de acá, después ya las voy puliendo. Listos.